tal libertinaje a la hora de invertir en México. Se han venido detectando acciones en donde los inversionistas compran o rentan propiedades a precios muy bajos. Me parece que en la preocupación al compañero senador va en el sentido de evitar que se dé cualquier manejo que pudiera ser injusto para los poseedores, para los ejidatarios. Ese es el propósito. Me parece, yo le diría, diputado Marín, que se cumple la intención de saber qué está pasando. Y una vez que hagamos llegar este exhorto al Ejecutivo y que conociéramos obviamente cuál es el resultado del mismo, pudiéramos ahondar más en cualquier otra intención que tuviera que ver con un impacto ecológico. Pero en el fondo lo que les gusta a ustedes es esta política de invertir aprovechándose de muchos factores, de los ejidatarios, de su pobreza, de su marginación. Esto es recurrente en muchas partes del país y sí debemos de hacer, como representantes de los estados, de evitar a toda costa que se siga dando esta práctica. A mí me parecería que se cumple con el actual texto lo que pretendemos en esta primera comisión. Gracias, senador. ¿Y cómo sabríamos después cuál fue el resultado de esa resolución? Adelante, senador, por favor. A mí me parece que el Ejecutivo no tendría ningún empacho no solamente en recibir esta invitación, sino evidentemente que da pauta a una respuesta en su momento en el sentido que ha hecho la investigación. No me parece a mí que el Ejecutivo vaya a tener ninguna dificultad, ni obstáculo, ni encuentre obstáculo para decirnos qué es lo que pasó. Creo que esta comisión y el Congreso, ambas cámaras, debiéramos insistir en su momento en que nos comentaran lo que pasó, pero queda clara la manifestación de que lo que nos preocupa es una injusticia ciertamente a los ejidatarios, aunque también al medio ambiente, pero queda pues muy clara la inquietud que nosotros tenemos en materia de un posible hecho de injusticia, sobre todo para los ejidatarios. Pero sí, ¿qué puede perjudicar el hecho de que se diga al final del primer resolutivo y que se informe a esta soberanía de las acciones que se siguen? No son acciones, estamos pidiendo información, no estamos pidiendo acciones, estamos pidiendo nada más que se nos informe. No puede informarnos de acciones concretas, no. Eso sería otro tema. Sí se está hablando de la participación de las secretarías, de las que ya se nombraron aquí, precisamente en la atención del asunto. Yo dice que revise los términos de los contratos de arrendamiento. Lo revisa y ¿qué pasó? No debe decir, no tienen ningún problema. Los contratos. Dice, promueva la modificación de las cláusulas. Promueva la modificación de las cláusulas. La promueve y nos dice no había ninguna cláusula que mencionara a los ejidatarios. Se quedaron como estaban, nada más. Para que el punto de acuerdo no quede sin resultado. Solo debe de decir al final, infórmese a la Cámara el resultado de estas acciones. O no, que no se llamen acciones. Exacto, yo creo que ahí es donde tenemos el diferendo de esta indagatoria o esta investigación. Exacto, el resultado de sus investigaciones. Yo estaría de acuerdo en ese punto. Sí, yo creo que los resolvemos bien, porque Carlos, si adoptamos el segundo punto de la promoción de Adolfo Toledo, que decía textualmente, lo leo: se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presente un informe sobre el impacto ambiental que genera la construcción del corredor eólico en la región del Istmo de Tehuantepec. Esa era la petición inicial del senador, que nosotros lo fraseamos de la manera que ustedes conocen ahora. Si les parece, dejamos el primer resolutivo como está y ponemos el segundo de Toledo y Panzón para los efectos con mucho gusto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Medio Ambiente presente un informe sobre el impacto ambiental que genera la construcción del corredor eólico en la región del Istmo de Tehuantepec. Nada más que ahí no sería la información también de lo de los contratos. Creo que es más sencillo, como lo decía el diputado Ramírez Marín, simple y sencillamente nada más decir y se informe a esta soberanía. Yo no le veo también el problema a eso. O sea, se informe, ¿verdad? ¿Les parece bien? Nos vamos con esta modificación, Guillermo, para ver si... El siguiente punto
es el que tiene que ver así. Remítase el asunto a los congresos de los 31 estados de la República, a la Asamblea Legislativa, para su conocimiento de efectos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias. El punto de acuerdo propuesto es para que se exhortara a los congresos a que realicen tareas propias de la investigación de delitos de servidores públicos, que yo creo que no es de nuestra competencia. Entonces lo que estamos haciendo también, para no ser de manera expresa diciendo no es de nuestra competencia este asunto, estamos proponiendo remitir el asunto a los congresos de los estados para que en el ámbito de su competencia resuelvan los procesos. Es lo correcto. ¿Verdad? Porque también se me hace que es muy fuerte que, digamos, este asunto propuesto aquí no es de nuestra competencia. No creo que a nuestro colega legislador le guste lo que hacemos eso. ¿Estarían de acuerdo? Es el punto 9. Vamos al 10, en relación al seguimiento puntual y exhaustivo que han emprendido las autoridades competentes relacionadas con los feminicidios registrados en México. Este es un asunto que lo quiero adelantar. Ha motivado una muy activa intervención de la diputada Teresa Inchauste con una comisión que hay a propósito de la investigación de los feminicidios. Y en opinión de la compañera Inchauste, ella quería que la sesión anterior fuese de urgente y obvia resolución, para que hubiéramos pedido esta solicitud de información que está haciendo ahora en este punto de acuerdo. Entonces yo me comprometí con la diputada Inchauste a presentar este dictamen hoy en estos términos, que le pido a David, si fuera tan amable, de leerlo puntualmente. ¿Cómo diría el punto de acuerdo? Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque la diputada Inchauste está muy pendiente de este tema y seguramente mañana estará presente. La dice único, remítase el asunto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados para su conocimiento y efectos en el ámbito de su competencia. La comisión, la proponente decía, Jorge Carlos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Baja California, instruye al titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados, para informar sobre la situación de los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en la entidad y de las acciones realizadas desde la Procuraduría General de Justicia del Estado en relación a estos hechos. Es decir, está solicitando que consigamos una audiencia, en pocas palabras, que reciban a la Comisión de Feminicidios. Por eso nosotros optamos por una relación así de ¿verdad? ¿Cómo la ven? Entonces nosotros optamos por esto, independientemente de que se puedan hacer los comentarios que se quieran, pero sí me parece que instruya que vayan. Sí me parece un poco detallado el asunto, ¿verdad? En el caso de la libertad del señor José Francisco Chavira Martínez en el estado de Tamaulipas, es un punto de acuerdo en donde el promovente asegura que este señor está injustamente en la cárcel y que como va a ser candidato a un cargo de elección popular, exhortemos al Ejecutivo que lo deje en libertad. Bueno, yo creo que ahí sí realmente no podemos entrar en ese detalle. Por eso lo único que hemos acordado, como lo hemos hecho en otros casos, es remitir el asunto al gobernador y al presidente del Tribunal de Justicia para que en los términos de su competencia resuelvan el asunto. Pero tanto como que la comisión acepte que lo pongan en libertad porque va a competir en una elección próxima, pues sí me parece que no lo podemos hacer. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? El siguiente punto es parecido,
es un asunto del Estado de Puebla, donde se pide que el gobierno del Estado realice unas investigaciones de diversas denuncias de casos de corrupción. Ya en esta misma comisión hemos acordado otros asuntos igual, cuando se trata de entidades federativas. Y lo que hemos acordado es remitir el expediente al gobernador del Estado para los efectos correspondientes, que lo haríamos en este caso, tratándose del Estado de Puebla. También yo soy partidario, lo dije en la sesión anterior y que discutimos estos dictámenes, que cuando se trata de señalamientos concretos, yo les propuse que evitáramos los nombres y los apellidos de la gente señalada, pues porque realmente yo creo que nuestra labor debe ser muy seria en este sentido. Se envía el expediente completo al gobernador del Estado para que proceda de manera. ¿Les parece que es una forma elegante de resolver este asunto? Pues así lo resolvemos entonces. Ese es el del Estado de Puebla. El 13 es un asunto presentado por el senador Monreal. Yo le quisiera pedir a David que nos hiciera favor de leer el texto. Tratándose de que el senador Monreal estará mañana en la sesión, sí sería útil que hubiéramos visto. Y es un dictamen conjunto de acuerdo relativo al respeto de la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y al nivel humano. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servidor público que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la República que ejerzan un derecho relacionado con el acceso a la justicia. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para instruir a los servidores públicos que conforman la Administración Pública Federal para que omitan el uso de los medios de comunicación masiva en forma tal que pueda interpretarse de alguna manera que es con el propósito de inhibir en los ciudadanos el ejercicio de petición y acceso a la justicia, y que se abstengan de realizar cualquier acción que implique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la República que ejerzan un derecho relacionado con el acceso a la justicia. Este asunto es muy delicado porque con el exhorto o sin el exhorto, de todas maneras se entiende que no hay forma de cómo presionar a alguien o usar los medios en detrimento de persona alguna. Está hecho esto en el contexto de unas declaraciones del presidente, y así lo justifica el documento. Vete para mí, Shaquille, este tema es importante para todos. Porque en el debate de los derechos humanos se asegura que debe de garantizarse que cualquier ciudadano que vea afectados sus derechos humanos puede acudir a las instancias correspondientes sin temor de que pueda ser presionado por autoridad alguna. Entonces, la redacción de este punto, que es del senador Monreal, sí me interesa mucho que estemos de acuerdo todos para pues poderlo aceptar. Me gustaría escuchar sus comentarios. A ver. No conozco todo el detalle de la motivación del senador Monreal para este punto, pero me imagino que está vinculado de manera muy directa con esta denuncia que los grupos mexicanos pusieron en la Corte Internacional. Yo tendría muchas reservas porque en efecto me recuerda a estos anuncios de la carretera cuando vamos manejando, que dice obedezca las leyes de tránsito, y que para cualquier otra persona en cualquier otro país resulta ocioso. Las leyes de tránsito y todas las leyes son para obedecerse, como que no hay que recordarle a nadie que tiene que obedecer las leyes, porque eso se da por asentado. En este asunto me parece que por más que le demos la vuelta, lo vincula directamente con una acción que algunos hemos reprobado, esta denuncia en contra del presidente Calderón, por injustos calificativos, incluso de delitos de lesa humanidad que no tienen absolutamente nada que ver
con lo que se está haciendo. Yo tendría en lo particular muchas reservas sobre aprobar este texto, porque el presidente Calderón lo único que hizo es que se iba a defender. En ningún momento el presidente Calderón hizo un señalamiento en el sentido de agredir a nadie ni amenazar la integridad o seguridad de nadie. Simplemente dijo, voy a defenderme. Me parecería eso sí muy injusto que acusáramos a cualquier persona de actos de este nivel de criminalidad y nos molestáramos luego porque dice que se va a defender. Yo creo que este punto debe de rechazarse y no dar pauta de ninguna manera a mandar un mensaje en el sentido de que se puede acusar a cualquier persona y esta no puede ni siquiera tener el derecho de decir que se va a defender cuando también la ley se lo permite. Pues yo tendría muchas reservas, presidente, amigos, sobre este plan, porque tiene una implicación directa que involucra y hace referencia a un asunto público que todos conocemos y que algunos hemos considerado sumamente injusto para el presidente Calderón. Bien, les quiero informar que ya tenemos ya con la presencia del diputado Mauricio Toledo y el diputado Carlos Ramírez Vadilla, tenemos entonces los acuerdos que hemos tomado los consideramos válidos, ¿verdad? Dado que ya tenemos quórum. Este asunto no es menor. Me gustaría escuchar al diputado Jorge Carlos Ramírez. El presidente sí amenazó a los demandantes. Lo dice textualmente su declaración. Dice, por el cual, bueno, las imputaciones al gobierno son claramente infundadas y procedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México. ¿Dónde está la amenaza? Por lo cual el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes realicen distintos foros e instancias nacionales e internacionales. Legalmente. Lo que está amenazando. La afirmación sería: el gobierno de la República procederá legalmente. Esa es la afirmación. Pero después de decirles calumniadores, falsarios, etcétera, etcétera, les dicen: y voy a proceder contra ustedes, que lo están diciendo, y se subrayan. La realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales, lo cual, en mi opinión, es un intento de inhibir su libertad de expresión. Yo coincido con usted en que las afirmaciones de estos ciudadanos pudieran ser